Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de una controversia importante en infectología, que es cuándo hacer cambios a manejo oral. Vamos a ver patologías complejas como bacteremia, endocarditis, osteomielitis, neumonía, y vamos a ver desde la evidencia qué pacientes podemos hacerlo, en quienes tal vez y en quienes definitivamente no lo deberíamos hacer. Así que empecemos. Entonces, esto es una reflexión personal que pues los invito a cada uno a hacerla y es, imagínense en cada una de estas infecciones: osteomielitis, infección de vías urinarias, celulitis, neumonía, bacteriemia, endocarditis y un absceso cerebral. Y piensen qué tan cómodos estarían ustedes en hacer un cambio del manejo antibiótico que pudo haber probablemente empezado siendo endovenoso y ahora es un manejo vía oral. Esto es algo que yo, por ejemplo, hice antes de todo lo que les voy a contar, para que pues cada uno como vaya pensando cuáles son sus consideraciones, y ya lo vamos a ver entonces a la luz de la evidencia. Antes de ver cada una de las enfermedades, vamos a ver unas particularidades a tener en cuenta cuando uno hace cambios a vía oral. Y el gran problema de todo esto surge de esta publicación de 1970. Es una publicación descriptiva donde los autores contaban cómo les fue con sus pacientes con osteomielitis y dicen ahí que los pacientes deben tener manejo endovenoso. A hoy no tenemos ningún estudio que nos hable que efectivamente el manejo endovenoso es un manejo que es superior, pero es lo que hemos hecho históricamente. Y es uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de cambios a vía oral. Esto está guiado por dogmas y por la tradición histórica, más claramente por evidencia, y lograr estos cambios no es tan fácil. Muchas veces cuando nosotros hospitalizamos a un paciente, automáticamente pensamos que debe requerir un manejo endovenoso, y eso no siempre es cierto. Que algo que también es difícil saber es cuándo yo debería o cuándo yo debería hacer ese cambio a vía oral, y tampoco está claro, y también va a depender de diferentes factores. Y cuando uno busca en la literatura cuál es la razón por la cual no hacemos cambios a vía oral, encontramos que uno, hay falta de experiencia clínica, pues todo el tiempo o la mayoría de cosas se han hecho con manejos endovenosos. Dos, cuando el paciente falla, probablemente recordamos más que fue un paciente que falló a un tratamiento por vía oral, pero si hacemos memoria, probablemente todos hemos tenido pacientes en varias oportunidades que han fallado igual a manejos endovenosos, que siempre van a haber incrédulos y que siempre va a estar el argumento de que no hay un experimento controlado lo suficientemente apropiado. Pero pues esto no va a ser cierto, existen muchas limitaciones que nos van a impedir tener la evidencia, y no por esto vamos a demeritar la evidencia que viene de otras fuentes. Y este que es un dato que a mí me gusta mucho, y es que normalmente cuando aparecen estudios o cuando aparece información que obliga a cambiar prácticas clínicas o dogmas, hacen falta casi 17 años en promedio para que esto pase. Y más o menos de 5 conductas que deberían cambiarse, solamente una logra realmente volverse una práctica de rutina. Entonces tenemos que hablar de esquemas en vía oral es complejo. Deberíamos tenerlo en mente, sí, y súper temprano, después de 48 a 72 horas, es decir, en el día 2 o día 3 de manejo antibiótico, yo ya debería estar pensando si el paciente es candidato a vía oral. Mm, Años atrás, el gran problema venía de los medicamentos que usábamos, que efectivamente no tenían buenas características farmacocinéticas, farmacodinámicas por vía oral, pero actualmente existen muchas moléculas cuya absorción oral y su biodisponibilidad es muy buena, que ya vamos a ver cuáles son. Y además las administraciones endovenosas no están exentas de riesgo, es decir, el tener una vía para acceso a medicamentos IV nos implica un mayor riesgo de flebitis, de infecciones, riesgos de hipernatremia, nos aumenta el tiempo hospitalario, nos genera mayores costos. Y cuando yo hablo de tratamientos en vía oral, debo tener en mente que yo hablo de tres cosas. Yo puedo hacer terapia secuencial, puedo hacer terapia switch o puedo hacer terapia de desescalamiento. ¿Qué es una terapia secuencial? Que yo cambio la vía de administración pero mantengo la misma molécula. Un ejemplo es el fluconazol.
yo puedo administrar el fluconazol endovenoso y luego me convierto a fluconazol en vía oral y mantengo la misma molécula. Yo puedo estar usando cefazolina endovenosa y me pasé a cefalexina vía oral, que es la misma molécula. Yo puedo hacer terapia switch. En terapia switch lo que yo hago es que yo cambio la molécula, pero además de que la cambio, puedo estar modificando o no el espectro. Entonces, por ejemplo, cuando yo paso de estar usando un carbapenémico a usar una quinolona como estrategia de manejo oral. Y la terapia de desescalamiento es que además de que yo estoy tratando de cambiar la molécula, estoy cambiando el espectro o busco mantener el espectro más estrecho posible. Y es muy importante ver esto a la luz de la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos creado un concepto de que los medicamentos endovenosos funcionan mejor que los vía oral. Entonces, antes de meternos en cada uno de los síndromes, les voy a dar un poquitico de parámetros de PKPD para que entendamos que inclusive la vía oral es muy similar a la vía endovenosa, sobre todo cuando tenemos algunas consideraciones. Importante, aún por vías endovenosas, muchos betalactámicos y muchos aminoglucósidos llegan a tener concentraciones más bajas en tejido que en plasma. Es decir, finalmente, aunque su administración sea endovenosa, la concentración que llega a tejido sigue siendo baja y aún así siguen siendo útiles. Muy importante, medicamentos como quinolonas, macrólidos, tetraciclinas y el linezolid llegan muy bien a tejidos, por lo cual son muy buenas moléculas cuando las usamos por vía oral. Y que la exposición de los antibióticos en los tejidos no depende realmente de la vía de administración. Es decir, debemos sacarnos esa idea de la cabeza. Y es decir, un antibiótico, ya sea administrado por vía endovenosa o por vía oral, se espera desde un punto de vista teórico que sus concentraciones en tejido sean muy similares. ¿Dónde sí hay diferencia? Pues en el plasma y en el tracto gastrointestinal. Obviamente, un medicamento que yo administro directamente por vía endovenosa va a tener concentraciones más altas que un medicamento que yo administre por vía oral si lo mido en plasma. Y al contrario, un medicamento que yo administro por vía oral comparado con un medicamento que administro vía endovenosa tiene mayor concentración en tracto gastrointestinal y a nivel de circulación hepática si pasa a través de la misma. Esta gráfica, que es un poquito compleja, la vamos a desglosar poco a poco. Nos muestra tres curvas. Nos muestra una curva, esta curvita verde, que es un medicamento que yo administre en infusión de 1 hora. Tengo la línea azul, que es un medicamento que yo administro en infusión de 3 horas. Y tengo la línea naranja, que es un medicamento que administro vía oral. Tengo gráficas que simulan plasma y tengo gráficas que simulan tejido. Y vamos a asumir que es un medicamento, en el caso de que vía oral tiene una biodisponibilidad cercana al 100% y su eliminación es lineal. Cuando uno habla de farmacocinética y farmacodinámica, uno puede medir los medicamentos a través de parámetros. Existen tres, se llaman el AUC sobre la MIC, que es que yo me mantenga entre el área bajo la curva por encima de la MIC. Otro se llama Tmax sobre MIC, es decir, lo que yo busco es tener un tiempo prolongado por encima de la MIC. Y otro se llama Cmax MIC, es decir, lo que yo busco es tener concentraciones muy altas por encima de la MIC. ¿Esto por qué se los cuento? Porque entonces la pregunta es, ¿será que cuando yo cambio la vía de administración alguno de estos parámetros se puede ver afectado? Y lo llamativo es que en su mayoría no. Miren que las AUC se conservan muy bien entre ellas. Probablemente el Tmax MIC se puede ver afectado cuando yo hablo de medicamentos que se administran de 1 hora comparado con la vía oral, pero muy pocos medicamentos, los betalactámicos, por ejemplo, los administramos en infusiones más prolongadas, es decir, tampoco se ve afectado. Pero el parámetro que yo puedo afectar sería entonces la concentración máxima. Claramente, si yo administro un medicamento por vía endovenosa, logro mucho más rápido este pico comparado con un medicamento por vía oral. Entonces, dentro de esos tres parámetros, uno podría asumir que el parámetro que más se va a ver afectado sería entonces aquellos antibióticos que se miden a través del Cmax sobre la MIC. De esos son dos grupos. Son los aminoglucósidos y las quinolonas.
Ese último medicamento que usamos muchas veces cuando hablamos de medicamentos con buena acción oral, y la razón es que las quinolonas no solamente dependen del Cmax-Mic, sino que también dependen del AUC sobre la Mic, es decir, que tienen otro parámetro que no se va a ver afectado por la vía oral. Y eso se ha visto en estudios de farmacocinética, donde a pesar de esta posible limitación, los niveles que se logran son apropiados y una adecuada funcionalidad. Es decir, todo esto para contarles que desde un punto de vista de PKPD, yo no debería preocuparme respecto a la vía oral que estoy administrando. Pero ¿qué sí debería yo tener en cuenta? Y este parámetro es muy importante, es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es qué tanto ese medicamento que yo estoy suministrando va a terminar llegando a donde yo quiero que llegue. Y acá, si yo voy a usar estrategias de medicamentos por vía oral, yo debería procurar en lo posible usar medicamentos con una alta biodisponibilidad. Y que es alta idealmente por encima del 75% y ojalá por encima del 90%. Recordando que el éxito, no va a depender solamente de la biodisponibilidad, sino que también va a depender de que yo efectivamente logre adecuadas concentraciones contra el tiempo y que me mantenga entre la ventana terapéutica. Entonces, veamos esta tabla que efectivamente nos muestra esos medicamentos que tienen biodisponibilidades por encima del 90% y vean que tenemos linezolid, tenemos levofloxacina que son cercanas al 100%, tedizolid, cefalexina como un muy buen betalactamio con una muy buena disponibilidad, pero miren que la biodisponibilidad también cambia dentro de la misma familia. Hay otros betalactámicos que no tienen una biodisponibilidad tan alta como por ejemplo puede ser el caso de la amoxicilina. Medicamentos como la doxiciclina, muy buena biodisponibilidad. Trimethoprim, muy buena disponibilidad. Fluconazol, muy buena biodisponibilidad. Es decir, esa tablita para recordarles probablemente los antibióticos que yo ya puedo estar pensando que son una adecuada herramienta en caso de que yo quisiera hacer cambios a vía oral. ¿Qué factores pueden afectar las características farmacocinéticas que también debo tener en cuenta? Por parte del paciente, obviamente todo aquello que afecte la administración de vía oral se va a convertir en un limitante, entonces yo debo estar seguro que mi paciente no tenga algo de esto, como mala absorción, síndrome de intestino corto, diarrea, vómito, trastornos de la motilidad, alteraciones de la perfusión, y esto en un contexto agudo de un paciente en choque se puede ver afectado. Debo interrogar al paciente si hay algún consumo de suplementos como el hierro, como magnesio, como calcio, que van a afectar la adecuada absorción de algunos antibióticos. Y hay algunos ejemplos como por ejemplo el voriconazol, es un antifúngico que si yo tengo algunos polimorfismos del CYP2C19 se puede afectar su concentración y por ende deberá ir acompañada de medición de niveles. Es decir, yo no solamente debo pensar en el antibiótico, también debo pensar si mi paciente tiene las adecuadas condiciones para poder absorber el mismo. ¿Qué ventajas tiene el uso de la vía oral? Pues hay menos riesgo de infecciones asociadas a catéteres, menos riesgo de tromboflebitis, disminuye costos del tratamiento, disminuye estancia hospitalaria y también disminuye los costos ocultos. ¿Qué es un costo oculto? Es todo lo que está asociado además a la administración endovenosa. El equipo de enfermería, los diluyentes, todos los demás equipos, agujas, jeringas, etc. Partiendo de eso, antes de meternos ya a lo que les contaba de cada uno de los síndromes, uno se preguntaría, ¿qué tanto se hace? ¿Qué tanto realmente muestra la literatura que hagamos cambios a vía oral? Y la respuesta es que en eso estamos en deuda. Este estudio observacional es un estudio que quiso mirar las prácticas de switch de manejo oral a endovenoso. Encuentra por un lado que igual los síndromes que evalúan son enfermedades que uno pues, de entrada lo haría, tracto respiratorio, EPOC, IBU, piel y tejidos blandos, pero mire que no nos está hablando de esas que uno pues, no tiene como tanta certeza, pero aún así en esos pacientes, 2/3 de los cuales eran candidatos a hacer un switch no se les hizo y tuvieron más tiempo en manejo endovenoso. Que generalmente los médicos somos más, tendemos más a hacer cambios secuenciales, es decir, nos gusta quedarnos con la misma molécula, pero a veces somos un poquitico más reacios o no tenemos tan presente que podemos igual hacer cambios a otras moléculas de disponibilidad.
Y esto es para recordarles que yo puedo hacer intervenciones para favorecer estos cambios, las estrategias que están enmarcadas dentro del PRO, es decir, los programas de optimización de uso de antimicrobianos, nos pueden ayudar y definitivamente mejoran desenlaces, aumentan la tasa de cambio, disminuyen estancia hospitalaria, disminuyen costos y pues en general no hay un impacto en mortalidad. Es decir, cuando hablamos de manejos en vía oral también podemos estar tranquilos de que la mortalidad no se ve aumentada. Y con todo esto, para recordarles y para que tengan presente, existen algunos checklists. Por ejemplo, esta es la publicación de Reino Unido, que le dicen a uno, mire, revise qué infección tiene su paciente. Si es alguna de estas, pues tiene que hablarlo con un especialista, es decir, osteomielitis, empiema, bacteremia, endocarditis, meningitis, artritis séptica, abscesos no drenados, infecciones severas de tejidos blandos. Si no estamos hablando de esos, pues usted tiene opciones en vía oral y por ejemplo en esta charla no vamos a hablar de IBU porque IBU pues hay suficiente evidencia y en general creo que todos tenemos tranquilidad cuando damos manejo a una infección de vías urinarias con manejo oral. Garantice que su paciente tenga una buena ruta de absorción, o sea que su tracto gastrointestinal está adecuado. Evalúe que el paciente ya resolvió los síntomas y evalúe otros signos que hablan de inflamación y que todo esté resuelto. Si eso es correcto, usted el paciente haga un cambio a vía oral. Si el paciente no ha logrado completar este checklist, pregúntese cada 24 horas si el paciente ya es candidato a un switch para que usted le pueda dar regreso y pues pueda tener un impacto en todo lo que ya hemos charlado. Ya con esas consideraciones, para que tengamos un poquito en cuenta las generalidades, vamos a meternos con cada una de las enfermedades. Y vamos a entrar con una difícil y una que tal vez uno poco se plantea, y es endocarditis. ¿Qué sabemos de endocarditis? Entonces vamos a ir viendo evidencia observacional y si existe la contrastaremos con la evidencia que exista aleatorizada controlada y lo que haya pasado después de esa evidencia. Entonces, esta publicación es una publicación del 2016. En endocarditis existe el estudio POET, que es el estudio que puso sobre la mesa el manejo por vía oral. Pero antes del POET están estudios como estos, estudios observacionales, 214 pacientes que tenían endocarditis, acá hay adultos y niños, y vamos a ir viendo algunos como cosas en común que se repiten en los estudios que nos permite ir generando como nuestras conclusiones. En general hablamos de cocos gram positivos, es muy poco, es muy escaso lo que aún hay de endocarditis por gram negativos en vía oral. Vemos diferentes combinaciones, algunos manejos duales, otros manejos en monoterapia, donde la especie predominante es Streptococcus. Y en esta charla especialmente, que es una charla que está llena de muchos estudios, quiero que prestemos mucha atención a las tablas 1. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender qué grupo de pacientes es el que efectivamente yo podría hacer este tipo de estrategias. Edad media, 64 años. Y va pasando algo que ocurre mucho en los estudios observacionales de este tipo de características, y es que hay un desbalance en los grupos, y es que en general los pacientes que terminan recibiendo manejo oral son generalmente mucho más sanos, mucho menos enfermos, mucho más estables. Este estudio no muestra diferencias en sus diferentes desenlaces, pero muy importante es que la mayoría era corazón izquierdo, la mayoría era estreptococos. Hay estafilococos, pero en su mayoría son meticilinosensibles y hay poquitos enterococos. Pero ya vamos viendo una evidencia observacional que apoya la posibilidad de hacer cambios a vía oral. Y con esto aparece esta publicación. Este es un estudio del 2019, es el estudio original del POET. Es un estudio aleatorizado, controlado, multicéntrico, no enmascarado, de no inferioridad en Dinamarca. Y lo que busca es determinar si hacer un cambio de vía endovenosa a vía oral en pacientes con endocarditis del corazón izquierdo, pues es comparable. 400 pacientes, 199 en endovenoso, 201 en vía oral. Muy importante, acá también nos toca ponerle una lupa a los criterios de inclusión, porque eso es lo que nos ayuda a saber si efectivamente lo puedo usar en mis pacientes. Y acá vamos viendo que son pacientes altamente seleccionados. Que esto no per se es una desventaja, pero sí es un llamado a que no es algo para todos mis pacientes. Entonces,
pacientes adultos con endocarditis por estreptococos, enterococos o estafilococos, o sea, solamente cocos gram positivos y estos tres además, paciente estable. El cambio se hacía al día 10 y yo debía tener un eco transesofágico que me mostrara la ausencia de abscesos. Los tratamientos debían ser 2 antibióticos y debían ser con mecanismos de acción diferentes. Y tenemos un desenlace compuesto de mortalidad, cirugía no planeada, eventos embólicos y la recaída de la bacteremia por el mismo germen. ¿Y qué encontramos acá? Entonces miren que los esquemas fueron muy variados, pero los más frecuentes fueron, para el caso de estafilococo, combinaciones de diclocacilina con rifampicina, de amoxicilina con rifampicina y de moxifloxacina con rifampicina. Para enterococos, amoxicilina combinada con moxifloxacina y amoxi combinada con linezolid. Para estreptococos, rifampicina con amoxicilina, amoxicilina con moxifloxacina. Y coagulasa negativos, ácido fusídico linezolid, rifampicina linezolid, amoxilinesolid. De entrada esto nos va diciendo que si yo lo quiero usar implica manejos duales y con algunas moléculas que puede que yo no tenga disponibilidad, ya me va poniendo cierto grado como de barrera. ¿Y qué mostraron esos resultados? Nuevamente pasa lo mismo que ya mostraba la evidencia observacional, y es que lo más frecuente son estreptococos. Sí habían válvulas protésicas, pero en una baja cantidad comparado con válvulas nativas, y sobre todo era la válvula aórtica. Y nuevamente habían estafilococos, pero en su mayoría meticilino sensibles. Se logró cumplir el margen de no inferioridad. Obviamente hubo un menor tiempo en el manejo endovenoso y no hubo diferencias en manejo en eventos adversos. Esto hace que el POE nos dé esta conclusión, es que en paciente con endocarditis del corazón izquierdo causada por estreptococos, enterococos o estafilococos que sean estables, el cambio de manejo oral fue no inferior. Pero hay que tener en cuenta que se hace a partir de cumplir estrictamente todo lo que ellos plantean. Que el paciente tenga un manejo apropiado, un cambio al día 10, que haya estado afebril por más de 2 días, que haya bajado la PCR en un 25%, que ya no tenga leucocitosis, que yo tenga un eco transesofágico que me demuestre la ausencia de absceso, que el paciente no tenga un índice de masa corporal por encima de 40 y además el paciente requiere una vigilancia estrecha como se hizo en el POET. Si yo puedo hacer todo eso, pues probablemente los pacientes podrían beneficiarse en cierto grado de un manejo con vía oral con los peros que ya les he mencionado. ¿Qué ha salido después del POET? Está esta que es una revisión sistemática con metaanálisis hablando de la evidencia existente para yo poder hacer este tipo de cambios. 6 estudios, 840 pacientes en vía endovenosa, 670 en vía oral, un cambio que se hacía entre 7 hasta 21 días, evaluando tasa de recaídas, una amplia variabilidad respecto a qué esquemas usamos y se mantenía la percepción de que son sobre todo cocos gram positivos. Este metaanálisis sigue sin encontrar ninguna diferencia respecto a falla de manejo, a estancia, complicaciones, muerte y recaída, como que aportando más evidencia que sí hay una población que yo podría darle manejo con manejo oral. Y esta publicación es una publicación de este año, es un estudio observacional, se llama el Endo Oral retrospectivo, partiendo de lo mismo, queremos ver cómo nos va al evaluar lo que hemos pasado de vía oral, de vía endovenosa a vía oral. Lo más frecuente sigue siendo el corazón del lado izquierdo. Hay comorbilidades que pasaba lo mismo, estaba mucho más inclinado hacia el grupo oral pacientes menos enfermos. Y hay un grupo muy interesante y es que ellos tienen una población que si hubieran sido candidatos al POET hubieran tenido criterios de exclusión y también evalúan cómo se comporta en este grupo poblacional. Y en esa característica ellos tienen pacientes que tienen un índice corporal por encima de 40, tienen pacientes con cierto grado de inmunosupresión, incluyen otras bacterias diferentes a cocos gram positivos. Sin embargo, cuando uno va y se mira eso, pues realmente en el grupo oral de gérmenes gram negativos poco o ninguno había. Sí habían otros cocos, pero pues que tampoco estaban realmente bien representados.
¿Qué encuentran ellos? Ellos también usan combinaciones de manejos antimicrobianos, no necesariamente todas en combinaciones como si lo hacía el POET. Recordemos que en POET siempre había combinaciones. Acá tenían ellos combinaciones de quinolonas con rifampicina, con clindamicina, con doxy, con amoxicilina, con cefuroxime o monoterapias en amoxicilina generalmente para Streptococcus y otras combinaciones. Y no hubo una diferencia significativa. El grupo que tenía criterios de exclusión para el POET tampoco hubo diferencias significativas. Hubo obviamente una diferencia en tiempo de manejo endovenoso. No hubo diferencias respecto a eventos adversos. Sí nos bota algo muy importante, y es que en los pacientes que se hacía cambio de vía oral antes del día 10, a esta población sí le iba peor. O sea, nos refuerza que el momento de cambio sí debería ser en el día 10 o después a este. Y con todo esto estarían esas conclusiones. Esas son unas conclusiones pues subjetivas desde mi opinión y desde lo que hemos visto a través de la evidencia, y es que probablemente el paciente que más evidencia hay para hacer cambios a vía oral es la endocarditis por estreptococo. Esto que vaya de la mano de que cumpla todos los criterios del POET, que yo pueda hacer un adecuado seguimiento. Igualmente, ¿cuáles yo podría decir? Tal vez los pacientes que están con enterococos, sobre todo porque no están tan bien representados en los estudios, y los estafilococos probablemente sensibles a la meticilina, y nuevamente si pudiera hacer un checklist completo del POET, pero recordando que es un paciente que tiene que ser muy bien seleccionado. Definitivamente no en gram negativos, definitivamente nunca antes de 10 días de manejo endovenoso, y tampoco van a estar representados los pacientes que tenemos con manejos con gérmenes diferentes o con bacilos gram negativos o con otros cocos. Sigamos ahora entonces con bacteriemia. Otra condición que uno también le hace escozor pensar en pasarla a vía oral. ¿Qué evidencia existe? Existe, así como hablábamos en endocarditis, múltiple evidencia observacional. Esto lo vamos a partir primero en lo que sabemos de cocos y en lo que sabemos de bacilos gram negativos, porque es totalmente diferente. En estafilococo existe evidencia observacional. La mayoría es similar en dos cosas grandes. Son bacteremias no complicadas. Entonces tenemos que recordar la definición de bacteremia complicada, que en general implica que yo tenga depuración de la bacteria, es decir, que yo no tenga bacteremia persistente, debo tener hemocultivos de control negativos, no debo tener siembras a distancia, no debo tener material protésico. Generalmente son cambios que se hacen al día 7, entre el día 7 y el día 10, y cuando uno mira la evidencia de estos estudios observacionales, ¿qué antibióticos usaban? Usaban en su mayoría, en este caso, flucloxacilina o cefalexina, y aquí usaban amoxicilina, ácido clavulánico, quinolonas y cefalosporinas. Tiempo promedio de cambio entre el día 7 al día 10, y algo muy importante es que la mayoría de focos de estas bacteremias eran bacteremias asociadas a catéter, y no encontraban diferencias. Es decir, vamos viendo que la población seleccionada de bacteremia por Staphylococcus aureus probablemente es la bacteremia no complicada en contexto de asociada a catéteres. ¿Existe evidencia de estudios aleatorizados? La respuesta es sí. El 2024 se publica el estudio Sábato, un estudio aleatorizado, controlado, internacional, abierto, de grupos paralelos de una inferioridad. 31 hospitales, Alemania, Francia, Países Bajos, tratando de encontrar si era eficaz y seguro hacer ese switch a vía oral desde un paciente con manejo endovenoso. Este estudio desafortunadamente tiene un problema, y es que tuvo un bajo reclutamiento. Se ha planteado inicialmente un margen del 5% de no inferioridad. Sin embargo, por el bajo reclutamiento se aumenta después al 10%. Nuevamente, ¿qué pacientes eran? Paciente que tuviera 5 o 7 días de manejo endovenoso, con hemocultivos de control, es decir, sin bacteremia persistente, y que su único aislamiento fuera un estafilococo. Tenía que ser bacteremia no complicada, en ausencia de shock, con defervescencia rápida, sin dispositivos extraños, y que yo no pensara que a priori pudiera fallar el manejo que estaba utilizando. ¿Y qué medicamentos usaban? Usaban trimetoprolin, usaban clindamicina y usaban linezolid. Total de 213 pacientes de un planeado inicial de 430. Pasa lo mismo en los estudios observacionales. Principal foco, bacteremia asociada a catéter.
La mayoría meticilinos sensibles. No sabemos muy bien qué pasa con los meticilinos resistentes. Pacientes con un bajo índice de comorbilidad. Y miren que además no todos se les hacía ecocardiogramas, por lo cual nos habla que eran pacientes que de entrada asumíamos que su foco único era el catéter. Cumplen el margen de no inferioridad. La conclusión es que efectivamente 5 a 7 días pareciera ser un esquema apropiado en bacterias no complicadas, pero toca recordar que este estudio tiene esa dificultad. Es abierto, se cambiaron los parámetros estadísticos que ya se han planteado, bajo reclutamiento y solamente meticilinos sensibles. Cuando uno mira las diferentes informaciones que hay de estudios aleatorizados tratando de hablar de esto, todos confluyen en lo mismo, y es que probablemente las bacteremias no complicadas se podrían beneficiar de manejos orales, y probablemente también en el contexto de focos que no son tan agresivos como son igualmente los focos osteomusculares. Acá también hay información derivada de lo que sería del POET, de endocarditis, y que habla lo mismo, que probablemente sí hay un beneficio de ese manejo oral. Y la información del metaanálisis muestra eso, que no encuentran diferencia en falla de manejo, no encuentran diferencias en eventos adversos, y que la evidencia es escasa, es decir, solamente 4 estudios, además no solamente dedicados a esto, pero que la transición sí efectivamente podría ser efectiva y segura. Cuando a todo esto además se le mete los estudios observacionales, es una publicación del 2025, tratando de dar respuesta a la misma pregunta, se encuentran cosas muy similares, diferentes medicamentos, un predominio de gérmenes sensibles a la meticilina, y encuentran que en general la transición se hace entre 3 a 14 días. Acá tienen inclusive bacterias complicadas agregadas. O sea, es un estudio que es complejo de analizar porque me está mezclando demasiados escenarios, pero apoya que no hubo diferencias en mortalidades, una menor estancia hospitalaria, y que tampoco no eventos adversos en tasa de rehospitalización ni en el fracaso del manejo. Cuando uno mira otros cocos, que básicamente sería hacer estreptococos y enterococos, en estos no existen estudios aún aleatorizados. Tenemos información observacional, es una cohorte retrospectiva, y es más o menos similar a lo anterior. Debemos tener bacteremias no complicadas, pacientes que no tengan bacteremia persistente, que no se controle el foco, idealmente que tengan al menos 5 días de manejo endovenoso. ¿Qué medicamentos usaban? Usaban dosis alta de amoxicilina o dosis baja de amoxicilina, o el amoxiclavulonato o linezolid. Y un desenlace compuesto de mortalidad de recurrencia que tuviera el mismo germen. Cuando uno va a mirar los focos, la mayoría son piel y neumonía, o sea que estamos de acá sacando de una vez focos severos, a los cuales pues uno probablemente por eso no lo haría. Nuevamente gérmenes que son relativamente sensibles. Igualmente partimos de que en estreptococos hay un problema, es que yo no los puedo meter a todas las especies en la misma bolsa, porque cada uno tiene riesgos diferentes. Algunos estreptococos con mayor riesgo, por ejemplo, de endocarditis. Pero de entrada, probablemente, y lo que muestra la evidencia es que en un paciente muy seleccionado, con focos que sea piel y probablemente pulmón, yo podría pensar en un contexto de bacterias no complicadas que podría hacer un manejo en vía oral. Entonces, ¿qué podríamos decir de cocos? Aquí probablemente la evidencia apoya mucho la posibilidad, la bacteremia no complicada por Staphylococcus aureus sensible a la meticilina asociada a catéter. Igualmente, la bacteremia no complicada por Streptococcus se podría beneficiar de un manejo oral, en quien quedamos ahí como pensándolo, en las bacterias complicadas por aureus con un asterisco, y es que la complicación esté dando el foco osteomuscular, o sea, una osteomielitis, una artritis séptica o una neumonía. Esos dos focos probablemente sí yo podría pensar en darles manejo oral. La bacteria por estafilometicilino resistente no está representada muy bien para pensar en darle manejo con vía oral, y entre las cosas el problema es que tenemos poquitos pacientes. Y definitivamente ninguna bacteremia complicada por ningún coco gram positivo le vamos a dar un manejo oral. Cuando vemos entonces gram negativos, ¿qué encontramos? En gram negativos la información es hasta ahorita está arrancando. Es una publicación del 2024, es un estudio de cohorte observacional
evalúa el cambio que yo haga en los siguientes 4 días del hemocultivo inicial, nos mira mortalidad y manejo de 7 a 14 días. Pacientes que tuvieran hemocultivos con un germen gram negativo, sobre todo enterobacteriales, acá vamos a ver que oral en gram negativos, más allá de enterobacterias, aún no tenemos mucha información. Un paciente que debe estar estable, que yo debo conocer la sensibilidad y que el manejo endovenoso inicial haya sido apropiado. ¿Quiénes no están en este estudio? Inmunosupresión, focos no controlados, pacientes paliativos, polimicrobianos o gérmenes que sean complejos de tratar, como Acinetobacter, Burkholderia, Pseudomonas, Brucella, Fusobacterium. ¿Qué encuentran acá? Pues no encuentran diferencias. Cuando vamos y miramos entonces en la tabla 1 para saber qué tipo de pacientes eran, son pacientes bacteriemias 1 de la comunidad. Y como ocurre en la mayoría de estudios de bacteremia, son focos urinarios y en general abdominales. En su mayoría son E. coli y Klebsiellas. Y en su mayoría son pacientes sin unas resistencias muy significativas. Evidencia observacional, pero que nos habla que probablemente esos pacientes con bacteremias no complicadas por enterobacterales, sobre todo E. coli, Klebsiella, en focos urinarios y en focos abdominales, se pueden beneficiar de manejo oral. Esta publicación, que es un estudio aleatorizado, controlado, publicado el año pasado, 2024, el estudio SOAP, es un estudio aleatorizado controlado, pragmático, abierto, de no inferioridad, 11 centros, 4 países, seguridad y eficacia a 90 días, un enlace compuesto de mortalidad, requerimiento antibiótico, recaída y reingreso. ¿Qué pacientes? Entonces, pacientes que fueran enterobacterales, con sensibilidad a algún antibiótico de vía oral, betalactámicos, quinolonas, trimethoprim, que tuvieran 3 a 5 días de manejo endovenoso, estables, afebriles, con un buen control de foco. Y quienes no están acá, embarazo, endocarditis infecciosa, infecciones del sistema nervioso central, neutropenia y trasplantes hematopoyéticos u órgano sólido. ¿Qué encuentran? Pacientes similares en ambos grupos, un poquito más de diabetes en el manejo endovenoso, logran la no inferioridad en los diferentes desenlaces, pero es muy similar a lo anterior. Pacientes muy estables, enterobacterales, Klebsiellas y E. coli, sobre todo E. coli predominando, foco urinario como el foco más importante, igualmente seguido del foco abdominal y acá sí con cierto grado algún grado de resistencia. Pero nos habla que efectivamente este estudio nos da información un poco más fuerte de que hay un grupo de pacientes seleccionados de bacteremia no complicada que sí podría ser candidato a manejo oral. Este está en curso, que es el estudio INVEST, que también va a dar más evidencia una vez tengamos disponibles resultados de la posibilidad pues, de manejo oral en gram negativos. Cuando uno coge toda la información y la compila respecto a metaanálisis y revisiones sistemáticas, todos terminan apoyando cosas muy similares. Y es que efectivamente el paciente que muy seleccionado, estable, con capacidad para tomar medicamentos vía oral, cuya bacteremia sea no complicada, que yo tenga obviamente sensibilidades a mis antibióticos por vía oral, son candidatos para estos cambios y no tengo diferencias en mortalidades ni en recaídas. Y cuando uno va y mira otros focos, por ejemplo colangitis, esta publicación es del 2014, yo siempre hablo de que, por ejemplo, cuando hablamos de focos urinarios y focos de colangitis, esos son focos relativamente nobles, por un lado, y todo se concentra bien allá, y colangitis yo una vez dreno el foco y no tengo otra condición asociada como un absceso hepático, la infección ya queda en gran parte resuelta. Entonces miren que la bacteremia asociada a colangitis, hay un estudio que nos soporta la posibilidad de uso también de manejos por vía oral, es un estudio con quinolonas, pero pues este grupo también se beneficiaría de esa posibilidad. Entonces, cuando hablamos de bacteremias por gram negativos, yo en quien tengo sobre todo la mayor evidencia para hacerlo, las bacteremias por E. coli y Klebsiellas con foco urinario y sobre todo las bacteremias en contextos de colangitis que ya han sido drenadas y que obviamente el perfil de susceptibilidad me lo permite, lo podría pensar. Aquí en la evidencia está ahí en la mitad, gram negativos por otros focos que no fuesen orina o abdominales y por otros gérmenes, además de E. coli y Klebsiella, sobre todo porque no están bien representados, pero pues uno podría pensar, nuevamente, seleccionándolo apropiadamente, puede encontrar acá un paciente. ¿Quiénes definitivamente no lo voy a hacer? Las bacteremias complicadas,
y las bacterias por gram negativos no fermentadores o por gérmenes que son complejos de tratar. Embarazadas tampoco están bien representadas. Inmunosupresión, ahí vamos, hay estudios observacionales para sobre todo trasplante de órgano sólido que también se podrían beneficiar, pacientes muy estables, foco muy bien controlado, el paciente que evoluciona rápidamente bien. E inclusive en neutropenia, hay pacientes de neutropenia de bajo riesgo que podría pensarse. Pero todo eso ya se va jugando entre el paciente, entre sus características y sobre todo que el mensaje más grande es que la respuesta no siempre es un no rotundo. Yo creo que siempre debo hacerme la reflexión de preguntarme si este paciente es o no candidato a una transición a vía oral. Vamos ahora a osteomielitis. Probablemente todos hemos visto pacientes en quienes les hemos dado manejo vía oral y lo hacemos de rutina fácilmente. El origen de esto es este estudio que es el OVIVA. Es un estudio que se hace en el 2019, es un estudio que muestra que efectivamente cuando yo hago transiciones a vía oral en diferentes focos osteoarticulares, incluido infecciones periprotésicas, yo no tengo diferencias en los resultados y lo puedo hacer de forma segura. El OVIVA en su protocolo daba una semana de manejo endovenoso y después hacía el paso a vía oral, y eso ha hecho que en su mayoría hagamos eso, una semana endovenoso y después hacemos el paso. La pregunta en osteomielitis es si realmente todo paciente debería tener obligatoriamente una semana de manejo endovenoso o yo podría hacerlo antes. Hay más evidencia que muestra que efectivamente es seguro dar vía oral en osteomielitis. Yo creo que probablemente ese es otro de los focos que uno no lo piensa dos veces, pero por eso digo que la pregunta más bien está en cuándo lo hago. Eso sí, yo debería tener un paciente estable que tolere la vía oral, que ya haya drenado como todo el foco y debo usar antibióticos que hayan demostrado idealmente evidencia en este contexto de infecciones, como son las quinolonas, como son el trimethoprim, como son el linezolid, como son por ejemplo también la fosfomicina o la rifampicina. E igualmente el amoxicilina clavulonato. Y esta es la pregunta que yo les digo, ¿cuál es el momento de hacer el cambio? Y les hago mucho hincapié, es porque no hay una respuesta correcta. Es decir, no todo paciente debería sí o sí estar recibiendo 7 días de manejo endovenosos. Yo puedo recibir más o puedo recibir menos. Eso lo muestran diferentes estudios. Algunos lo han hecho inmediatamente, otros a las 2 semanas, otros al día 3. La respuesta correcta, ¿cuál es? Es un depende. Yo me debo sentar con el grupo tratante, debo evaluar, debo estar seguro que ya efectivamente se ha controlado el foco, que el paciente no requiere más cirugías, que ya está estable y que yo ahí lo puedo hacer. Eso puede pasar al día 2, puede pasar al día 7, puede pasar al día 14. Entonces, el manejo endovenoso, la respuesta es que cada paciente se debe individualizar y según su evolución, según sus antecedentes, según lo que ha pasado, yo con eso configuro cuál va a ser el esquema que yo le quiero dar de tiempo endovenoso antes de hacer el cambio oral, que sabemos que es seguro y funciona muy bien. El otro pero con los osteomielitis es cuando yo lo hago en contexto de bacteremias por estafilococos. Ya hemos hablado antes que no está tan claro la evidencia en bacteremia. El OVIVA tiene exclusión de bacteremias por estafilococos, o sea, sí tiene osteomielitis por estafilococo, pero sin bacteremias. Y esto acá entonces, lo que muestra la información observacional es que igual yo lo puedo hacer, no con la seguridad con lo que hago cuando son otras etiologías, pero igual las osteomielitis o las infecciones articulares, en contextos de bacterias por estafilococos, especialmente estafilococos sensibles a la meticilina, son igualmente apropiadas darles manejo con vía oral. Es decir, en osteomielitis creo que hay una tranquilidad muy clara, pero lo que más importa es un adecuado control de foco. Lo que sí queda en esa línea gris es cuál es el momento más apropiado de hacer el cambio. Entonces recordemos que no hay una respuesta correcta y cada paciente debo individualizarlo. Y en quien definitivamente no puedo hacerlo es el paciente que por el perfil de resistencia del germen no tengo una opción oral que yo pueda ofrecer de forma apropiada. Neumonía, y estas se las pongo a diferencia de IBU, no la vamos a ver, ya les comenté, en IBU pues todo está muy claro de que igual lo hacemos de forma rutinaria, pero en neumonía pasa un problema.
cuando hablamos de neumonía, uno rara vez piensa en manejo oral y no es claro por qué. Porque la evidencia es vieja y es grande y realmente dar manejo oral en neumonía es una conducta apropiada. Que el paciente esté hospitalizado porque requiere oxígeno, perfecto, pero la neumonía per se no es un criterio para estar hospitalizados. Y la evidencia viene del 2001. Tenemos estudios aleatorizados, tenemos estudios con bacteremias por neumococos, tenemos estudios con neumonía leve, neumonía moderada, neumonía severa, tenemos metaanálisis que comparan toda esa información y todos llegan a la misma conclusión. El paciente con neumonía, independiente de la severidad, se beneficia de tratamiento oral. Pero la verdad es que no lo hacemos y esto se los muestro más para que reflexionemos respecto a eso. Es una cohorte estadounidense, 600 pacientes y realmente es muy baja la tasa de cambio a vía oral. Aún en los hospitales en que más cambian, la tasa es cercana al 15%. Y lo que se sabe es que cambiarlos a vía oral disminuye la estancia, disminuye los costos, disminuye la duración del manejo endovenoso, hay menor mortalidad y un menor ingreso a UCI, pero claramente son pacientes seleccionados con menor carga de comorbilidades. Es decir, en neumonía todo paciente es candidato mientras el paciente pueda tener una vía oral apropiada. O sea, yo debo preguntarme desde el día cero si el paciente no es mejor que esté manejado con una vía oral. Y la barra somos nosotros, debemos tener esa reflexión constante que neumonía es esa infección que yo debería estar proactivamente buscar dar manejo oral en lugar de manejo endovenoso. Y finalmente una así muy grande que es, o bueno, muy severa, que es un absceso cerebral. Hay evidencia sí, pero es evidencia observacional de estudios que tienen un problema y es que van a estar desbalanceados porque son pacientes muy bien seleccionados. Hasta el momento no hay evidencia fuerte que sustente el manejo oral en este tipo de condiciones. El estudio autorizado está en curso, se llama un estudio oral, que es una combinación de 2 semanas de manejo endovenoso más 4 de manejo oral versus 6 semanas de manejo endovenoso. Opciones orales, una combinación de amoxicilmetronidazol, homoxicilmetronidazol, linezolid con metronidazol o solamente clindamicina. Ese estudio probablemente si logra pues, el reclutamiento nos dará información más al respecto. Pero lo que sabemos hasta ahora es que realmente no hay un paciente que podamos usar distinto a otras etiologías que ya sabemos que funcionan como la toxoplasmosis, por ejemplo, como la tuberculosis, como la anocardia, pero en general los abscesos piógenos y el resto de condiciones en este síndrome no tenemos aún evidencia para decir que va a haber un paciente que le podamos dar manejo oral. Y con esto hemos terminado este video, espero les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo y los espero en mi Instagram InfectoQM donde hablamos de medicina interna e infectología. Chao.